Ser adulto no es malo. Lo malo es cuando te olvidas de ser niño. Así que, amigas, amigos, que crecer no signifique de ser la maravilla, no signifique dejar de ser la maravilla de ser niños. Sonríe. Hoy es un buen día para sonreír y volver a ser niños. Feliz Día del Niño. Pues muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de los medios de comunicación presente, por supuesto de la honorable asamblea, me permito presentar la siguiente iniciativa. Bienvenidos los presentes. Perla Guadalupe Flores Leiva, Lorenia Linet Montaño Ruiz y Rigoberto Murillo Aguilar, en nuestro carácter de diputados integrantes de esta 15ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, en uso de las facultades que nos otorgan los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y el 101, fracción segunda y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, presentamos iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se crea la Ley contra la contaminación auditiva para el Estado de Baja California Sur. En este periodo de receso hemos recorrido nuestros distritos, asimismo llevado alegría a muchos niños y a familias de la zona rural de nuestro municipio de La Paz, de Los Cabos y también de las zonas urbanas de estos. Pero de igual manera y en cumplimiento de nuestras obligaciones legales, hemos recogido sus planteamientos necesarios para mejorar nuestro trabajo legislativo, inquietudes que estamos obligados a plantear al Pleno de esta 15ª legislatura en estricto apego al mandato ciudadano y a la representación popular que ostentamos, al mismo tiempo que le hemos informado de nuestro trabajo legislativo en acatamiento a lo que dispone el artículo 26, fracción tercera de nuestra ley reglamentaria. Dentro de las inquietudes recibidas hay una de manera constante y en cualquier colonia, fraccionamiento o ranchería, pero sobre todo en la zona urbana. Esta iniciativa que nos ha sido planteada, cuyo propósito es la de mejorar las condiciones de vida, de la vida cotidiana, la vida entre los vecinos, que especialmente tiene que ver con la contaminación auditiva por el ruido generado por diversos factores. Con base en ello, y toda vez que es cierto, nuestros ciudadanos tienen razón, la contaminación ambiental por ruido, el ruido generado principalmente por aparatos reproductores de música que dicen, y por cierto, tienen razón, todos hemos sufrido las consecuencias de la contaminación auditiva, que en muchas ocasiones, a altas horas de la noche, en los días de trabajo y también los fines de semana, en los que es primordial el descanso, no es posible conciliar el sueño y por lo tanto un adecuado descanso. Porque nuestros vecinos reproducen música no solo para ellos, sino para toda la colonia, afectando indudablemente la salud auditiva de nuestros conciudadanos, pero también afectando las horas de sueño necesarias para descansar y levantarse al día siguiente con ánimos renovados para trabajar, con excepción, desde luego, de aquellos que tienen la fortuna de vivir en alguna zona residencial privada, en la que todo es controlado, inclusive los ruidos. Esta contaminación auditiva no es otra cosa que el exceso de sonido, que es capaz de alterar las condiciones del ambiente y que finalmente se traduce en ruido, que puede ser generado por el tránsito aéreo, tránsito de automóviles, procesos de construcción, lugares de entretenimiento como bares, salones de baile, restaurantes, entre otros, y por exceso de sonido musical. Es probable, y quizá pudieran tener razón quienes así piensen, sin conceder, desde luego, que así sea, que el Congreso del Estado carece de la facultad para legislar en esta materia,
bajo el argumento de que, en términos del artículo 73, fracción 29 Z de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, legislar en esta materia es facultad del Congreso de la Unión, el que, de acuerdo a esta fracción, deberá emitir la ley general que establezca los principios y bases en materia de justicia cívica e itinerante. Sin embargo, debemos expresar al respecto que, si bien es cierto, la justicia cívica comprende aquellas conductas que tienen que ver con la convivencia armónica entre los ciudadanos y que probablemente la música generada por reproductores o bien por otras formas de contaminación auditiva pudiese ser parte de las disposiciones que en su oportunidad sean emitidas por las cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Debemos expresar también que la fracción 29 Z no aporta dato preciso de tal legislación abarque la generación de ruidos, ya que se concreta solamente a establecer que es facultad del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expedir la ley general que establezca los principios y bases que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en el ámbito de su respectiva competencia en materia de justicia cívica e itinerante, por una parte, mientras que por la otra, dicha reforma a la Constitución General de la República fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 5 de febrero del 2017, es decir, hace ya más de 2 años, sin que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos o Congreso de la Unión haya expedido la ley general a la que hace alusión la fracción 29 Z ya citada. Esta omisión legislativa por parte de las cámaras del Congreso de la Unión ha propiciado que en otras materias diferentes a la contaminación auditiva, pero sí con otras conductas generadas entre los vecinos y las que por su peligrosidad no ameritan pena corporal, tales como vejar o maltratar verbalmente a cualquier persona mediante expresiones físicas o verbales, molestar por cualquier medio la integridad física, bienes, posesiones o derechos, o tratar de manera violenta a un niño, anciano o persona discapacitada, impedir o estorbar de cualquier forma, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello, el uso de la vía pública o de acción de las personas en la misma, estacionando vehículos sobre las banquetas o aceras, instalar puestos, letreros comerciales, jardineras, plantar árboles sobre las mismas y obstruir las cocheras, permitir a adolescentes el acceso a lugares a los que expresamente les esté prohibido, sin menoscabo de la responsabilidad penal por el consumo de sustancias prohibidas, poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan hedores o la misma presencia de plagas que ocasionen cualquier molestia a los vecinos, permitir el propietario o poseedor de un animal que éste transite libremente o transitar con él sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las características particulares del animal, azuzar a un animal bravío para asustar a las personas, abstenerse, el propietario, de bardar un inmueble sin construcción o no darle el cuidado necesario para mantenerlo libre de plagas o maleza, que puedan ser dañinas para los vecinos colindantes, se sigan presentando sin que existan las disposiciones legales necesarias para sancionar y, en la medida de lo posible, erradicar todas estas conductas mencionadas. Al no haberse aprobado la ley general a la que hemos venido haciendo referencia, nos encontramos imposibilitados de conocer si en ella se incorporan la hipótesis a que se alude en esta propuesta en relación a la contaminación auditiva o por ruido. Mientras tanto, los ciudadanos del estado de Baja California Sur seguimos soportando las molestias generadas por el ruido, por lo que el interés superior de los ciudadanos subcalifornianos, de la ciudadanía de nuestro estado, nos obliga a promover y proponer ante esta honorable asamblea el presente proyecto de ley, la cual, en su oportunidad, en caso de que el Congreso de la Unión expida la ley general aludida
y de incluirse esta materia en la misma, esta deberá ser abrogada para dar paso a una nueva ley que atienda las disposiciones que en esta se contienen. Sin embargo, mientras esto ocurre, e insistiendo en que hace ya más de 2 años fue reformada la ley fundamental en los términos que hemos precisado, la ciudadanía subcaliforniana sentimos la necesidad de contar con una legislación que regule las emisiones de ruido, las cuales afectan a miles de vecinos de nuestros centros de población. Dicho lo anterior, debemos establecer que esta es una ley pequeña en cuanto al número de artículos que contiene, pero grande en cuanto a sus propósitos, ya que mediante ella se pretende abatir los problemas que se generan entre los vecinos con motivo de la contaminación auditiva, pero también por comunicación o revelación del denunciante, cuando se acude a las instancias policíacas, quienes en muchas ocasiones informan a quienes generan estos actos de molestia quién fue el denunciante, lo que a su vez, indudablemente, genera mayores conflictos. Esta ley consta de 14 artículos, debiendo decir que en otros estados de la República ya se cuenta con ella, y que nosotros, en nuestro estado, por las razones que podamos argumentar, buenas o malas, aún no la tenemos. El objeto de esta ley es el de establecer las reglas a las que deba sujetarse la emisión de ruidos y demás sonidos que pudieran ocasionar contaminación y molestias a la ciudadanía, ya sea por la hora, por su naturaleza, por su frecuencia o por su volumen. Con base en la norma oficial mexicana NOM-081-Semarnat 1994 y que se sustenta en el derecho de los mexicanos, consagrado en el párrafo 5º del artículo 4 de nuestra ley fundamental, de que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por esta ley. Fundamento de esta iniciativa, y porque atendemos a las consideraciones de la referida norma oficial mexicana en el sentido de que la contaminación auditiva es un problema ambiental importante con cada vez mayor presencia en la sociedad moderna, debido al desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios que constituyen fuente tanto fijas como móviles, que generan diferentes tipos de ruido, que de acuerdo a su intensidad, frecuencia y tiempo de exposición, repercuten no solo en los seres humanos, sino en los seres vivos que conforman los ecosistemas en los que se encuentra inmersa la población humana. Esta norma oficial mexicana fija los límites máximos permisibles de emisión de ruido, límites máximos que se retoman para los efectos de esta iniciativa, en la que queda claro quiénes serán las autoridades responsables de su aplicación y las sanciones a que se hacen acreedores quienes infrinjan sus disposiciones. Al mismo tiempo que en el artículo 14 se precisa que toda persona tiene el derecho y la obligación de denunciar de manera anónima las infracciones cometidas en esta ley, pero también que las autoridades tienen la obligación de respetar el anonimato de las personas que interponen la denuncia. Es decir, todos los servidores públicos que reciban una denuncia, no solo los elementos de la policía que acudan a solucionar el problema, todos ellos podrán ser sancionados con la separación definitiva de su cargo sin responsabilidad para el orden de gobierno estatal de que se trate. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea esta iniciativa de ley, la cual es indudablemente necesaria y urgente, pues su objetivo es evitar problemas entre los vecinos de nuestras ciudades, al evitar
las emisiones de ruido que generen molestia, que puede desencadenar en acciones violentas que no queremos para nuestro Estado. Por ello, solicitamos al ciudadano presidente de la mesa directiva de este segundo periodo ordinario de sesiones le turne a la comisión o comisiones a quienes corresponda estudiar y dictaminarla, solicitándole, por las razones que se exponen, que dicho dictamen favorezca el interés general de la sociedad subcaliforniana y en su oportunidad a la honorable asamblea su voto aprobatorio para el siguiente. Proyecto de decreto. El Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se crea la Ley contra la Contaminación Auditiva para el Estado de Baja California Sur. Artículo único. Se crea la Ley contra la Contaminación Auditiva para el Estado de Baja California Sur para quedar como sigue. Ley contra la Contaminación Auditiva para el Estado de Baja California Sur. Artículo primero. La presente ley es de orden público, de interés general y de aplicación en todo el Estado de Baja California Sur y tiene por objeto, primero, establecer las reglas a que debe sujetarse la producción de ruidos y demás sonidos que pudieran ocasionar contaminación y molestias a los ciudadanos del Estado, ya sea por la hora, por su naturaleza o por su frecuencia, con base en la norma oficial mexicana NOM 081-Semarnat 1994, que fija en el numeral 5.4 los horarios y límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición, los cuales deberán ser acatados por las autoridades responsables de la aplicación de esta ley y que son los siguientes: zona residencial 1, exteriores, horario de 6 a 22 horas, límite máximo permitible de decibeles 55. Residencial 1, exteriores, de 22 horas a 6 horas, 50 decibeles. Industriales y comerciales, de las 6 horas a las 22 horas, 68 decibeles máximo. De las 22 horas a las 6 horas, 65 decibeles máximo. Escuelas, áreas exteriores de juego, durante el juego, 55 decibeles. Ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento, por 4 horas hasta 100 decibeles, límite máximo permisible. Segundo, las autoridades responsables de su aplicación. Y tercero, las sanciones a que se hacen acreedores quienes infrinjan sus disposiciones. Artículo 2. Se considera que pueden generar contaminación auditiva y molestias a los ciudadanos del Estado en los casos siguientes. Primero, los ruidos producidos por los claxones, bocinas, timbres, silbatos, campanas u otros aparatos análogos que usan los automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, bicicletas y demás vehículos. Segundo, los ruidos producidos por los silbatos de las fábricas. Tercero, los ruidos producidos por las instalaciones industriales. Cuarto, los ruidos producidos con instrumentos musicales por aparato de radioreceptores, aparatos mecánicos de música, electrónicos, digitales y cualquier otro reproductor de música. Quinto, los ruidos producidos por cohetes, explosivos, petardos u otros objetos de naturaleza semejante. Sexto, los ruidos producidos por cantantes o por orquestas cuyas actividades son conocidas con los nombres de gallos, serenatas, mañanitas, entre otras, que generen escándalo o ruido estridente. Y séptimo, los ruidos producidos con fines de propaganda comercial o electoral, ya sea por medio de instrumentos musicales, de la voz humana amplificada por micrófono o de otros medios que sobrepasen los niveles permitidos por la norma oficial mexicana. Perdón la interrupción.
Le ruego nuevamente a la audiencia, si desean escuchar las exposiciones, hay toda la libertad, pero necesita libertad el legislador para realizar su trabajo. Les ruego ese respeto. Adelante, diputada. Gracias. Artículo 3. La producción de contaminación auditiva a que se refiere la fracción primera del artículo anterior solo se permitirá para anunciar la llegada de los vehículos a las esquinas donde no haya semáforos o policía de tránsito, para prevenir la proximidad de los vehículos en casos indispensables y solo para evitar accidentes. 3. Para adelantar a otro vehículo. Y 4. Para dar vuelta, retroceder, entrar o salir de los garages expedidos en expendios de gasolina y en otros casos similares. Artículo 4. Queda estrictamente prohibido, primero, que los conductores de los vehículos usen aparatos demasiado estridentes para los fines expresados en el artículo anterior, así como su uso inmoderado. Segundo, el uso de los mismos aparatos en un radio de 100 metros de proximidad a un hospital, escuela o sanatorio. Tercero, el uso de los silbatos accionados por el escape de los motores. Cuarto, el uso de las válvulas o cualquier otra forma que facilite el escape de los motores de explosión dentro de la ciudad cuando esto produzca mayor ruido que el ordinario. Quinto, el uso de todos los aparatos a que se refiere el artículo 2 de esta ley entre las 23 horas y las 8 horas, salvo los casos que la misma los autorice o que resulten imprescindibles. Y sexto, el uso de los mismos aparatos con el propósito de sustituir frases injuriosas. Artículo 5. La aplicación y cumplimiento de las disposiciones de esta ley estará a cargo de la Dirección General de la Policía y Tránsito Municipal, según corresponda. Artículo 6. Los silbatos o sirenas de fábricas solamente se usarán para anunciar la entrada y salida de los trabajadores. El anuncio deberá hacerse entre las 7 horas y las 22 horas y por un tiempo no mayor de 20 segundos. La infracción de esta disposición será sancionada con multa de 15 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Artículo 7. Las instalaciones industriales que se encuentren dentro de la zona urbana deberán adoptar los sistemas más eficaces para impedir que los ruidos trasciendan a las vías públicas y a las casas vecinas. Artículo 8. El uso de los aparatos e instrumentos musicales a que se refiere la fracción cuarta del artículo 2 de esta ley se sujetará en los términos de la licencia que se expida por el ayuntamiento del lugar y, en todo caso, a las siguientes reglas. Primero, los aparatos radioreceptores, aparatos mecánicos electrónicos, digitales u otros reproductores de música funcionarán al volumen reducido, de manera que su sonido no trascienda al exterior de la casa de habitación o local comercial en que se encuentren. No deberán generar contaminación auditiva y no deberán por ningún motivo ocasionar molestias a los vecinos. Queda estrictamente prohibido el uso de aparatos a lo que esta fracción se refiere en la vía pública, entendiéndose como tal las calles, las banquetas, de igual manera los patios interiores de las casas después de las 12 horas pasado meridiano. Para las festividades propias de la colonia de que se trate, deberá contarse con el permiso correspondiente expedido por la autoridad municipal en el que se especificarán las horas máximas en que se permitirá el uso de aparatos musicales, sean estos reproductores o bandas o grupos musicales, y deberá sujetarse invariablemente a los límites de ruido a que alude el artículo 1 de esta ley. La infracción de las disposiciones contenidas en esta fracción será sancionada con multa de 25 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Segundo, cuando estos aparatos se encuentren en algún establecimiento comercial, restaurantes, cabarets, cantinas, casinos, clubs, bares, salones de fiesta o cualquier establecimiento análogo,
al que tenga acceso el público. El volumen o intensidad de su sonido será regulado por los inspectores del ayuntamiento de que se trate, quienes tomarán las medidas necesarias a fin de que se cumpla con esta disposición, colocando el sello del departamento de manera que cubra el ajuste o tornillo según las circunstancias. La infracción de las disposiciones contenidas en esta fracción será sancionado con una multa de 25 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y en caso de reincidencia, la sanción será de 50 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Tercero, en las licencias que se expidan para el funcionamiento de los aparatos a que se refieren las fracciones anteriores, se fijará en qué horario será permitido su uso, lo cual no deberá exceder de las 23 horas, salvo que se encuentren en cabarets, restaurantes, cantinas o establecimientos análogos a los que tenga acceso al público, en donde su funcionamiento podrá ser permitido durante mayor tiempo con las restricciones que expresan en la fracción segunda de este artículo. La infracción de las disposiciones contenidas en esta fracción será sancionado con multa de 25 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. En caso de reincidencia, la sanción será de 50 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Y cuarto, cuando los aparatos de sonido o reproductores de música a que se refiere el artículo se pretenda situarlos hacia la vía pública para llamar la atención de los transeúntes con fines de propaganda comercial o de cualquier otra especie, las licencias solo podrán concederse en casos excepcionales, debiendo los aparatos de sonido o reproductores de música situarse a una distancia que nunca podrá ser menor de 50 metros entre cada uno y más de 200 metros con los centros hospitalarios, sanatorios, bibliotecas o escuelas, y en un horario comprendido entre las 9 horas en adelante y hasta las 20 horas. La infracción de las disposiciones contenidas en esta fracción será sancionada con multa de 25 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Artículo 9. Por lo que se refiere a la fracción quinta del artículo 2 de esta ley, solamente se permitirá el uso de cohetes, explosivos, petardos u otros objetos de naturaleza semejante con motivo de festividades o acontecimientos que celebren por costumbre y en un horario que comprende de las 18 horas a las 1 hora según las circunstancias y previa licencia que se expida por el ayuntamiento que corresponda. La infracción de las disposiciones contenidas en esta fracción será sancionada con multa de 50 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Artículo 10. En lo que se refiere a la fracción sexta del artículo segundo de esta ley, los gallos, serenatas, únicamente se permitirán de acuerdo con el horario fijado en la licencia para tales efectos que deberá expedir el ayuntamiento que corresponda. La infracción de las disposiciones contenidas en esta fracción será sancionada con multa de 15 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Artículo 11. El uso de aparatos para los fines establecidos en la fracción séptima del artículo segundo de esta ley deberá sujetarse a las siguientes condiciones. El horario que se fije en la licencia especial deberá estar comprendido entre las 9 horas y las 20 horas. Y, segundo, queda prohibido el uso de bocinas amplificadas directamente para amplificar la voz humana, a excepción de aquellos actos públicos en los que tenga intervención la autoridad correspondiente y siempre y cuando no se genere contaminación auditiva o se causen molestias a los vecinos. Las infracciones de las disposiciones contenidas en este artículo serán sancionadas con multa de 25 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Artículo 12. Los espectáculos públicos, bailes y otros similares que no estuvieren comprendidos en algunas de las disposiciones de esta ley quedarán sujetos a las condiciones que se establezcan en las licencias respectivas
que se expidan por el ayuntamiento que corresponda. Artículo 13. Queda prohibido el uso de toda clase de vehículos de equipo sonoro en fiestas y convivios a una distancia menor de 200 metros de escuelas, hospitales, sanatorios, bibliotecas u oficinas públicas. Artículo 14. Toda persona tiene el derecho y la obligación de denunciar de manera anónima las infracciones cometidas a esta ley, al mismo tiempo que las autoridades tienen la obligación de respetar el anonimato de las personas que interponen la denuncia, bajo la pena de ser sancionados con la separación definitiva de su cargo sin responsabilidad para el orden de gobierno de que se trate. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Artículo 2. La ley contra la contaminación auditiva para el Estado de Baja California Sur deberá ser difundida tanto por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y por los ayuntamientos del Estado a través de sus páginas de Internet y otros medios digitales, boletines de radio y televisión. Artículo 3. Las sanciones que se establecen en la Ley contra la Contaminación Auditiva para el Estado de Baja California Sur serán aplicables a partir de 90 días siguientes a la fecha de su entrada en vigor, dado en la Sala de Sesiones del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur a los 30 días del mes de abril del 2019. Atentamente, diputado Rigoberto Murillo Aguilar, diputada Lorenia Linet Montaño Ruiz y diputada Perla Guadalupe Flores Leiva. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.